Hola, en este video hablaremos de 4 autores con un tema en común, la semiótica. Empezaremos con Peirce. Peirce ha sido considerado como el padre de la semiótica. Peirce fue desarrollando durante el resto de su vida los frutos de su concepción triádica del signo, la cual todavía se obtiene en nuestros días. La semiótica para él decía que proporciona una teoría general completa del significado y su representación. Todo lo que existe es un signo, en cuanto se tiene la capacidad de ser representado, de mediar y llevar ante la mente una idea. Y en ese sentido, la semiótica es el estudio del más universal de los fenómenos y no se limita a un mero estudio y clasificación de los signos. También nuestros pensamientos son signos y por eso la lógica, en un sentido amplio, no es sino otro nombre para la semiótica, la formal doctrina de los signos. La semiótica de Peirce parte de la convicción de que la significación es una forma de terceridad. La relación significa es irreductiblemente triádica y tiene siempre 3 elementos: el signo, el objeto y la interpretación. Peirce da la siguiente definición del signo. Un signo o representamen es algo que está por algo, para alguien, en algún aspecto o capacidad. Se dirige a alguien, esto es, crea en la mente de esa persona un signo equivalente o quizá un signo más desarrollado. A ese signo que crea lo denominó interpretante de primer signo. De este modo, Peirce añade a la definición clásica de signo como algo que está por otra cosa de referencia a la mente, el cual denomina interpretante, que es a su vez un nuevo signo al que el objeto da lugar en la mente de que se usa el signo. Supone la mediación entre el signo y el objeto, cumpliéndose de esa manera la función propia del signo. Si el signo no tuviera la capacidad de producir esos pensamientos interpretantes en una mente, no sería significativo. De esta manera, un signo da lugar a otro en un proceso ilimitado. A esa acción del signo, que envuelve siempre 3 elementos, lo denomina semiosis. El hombre, en cuanto sujeto semiósico, está siempre sujeto a la posibilidad de crecimiento. Sin embargo, la división de los signos a la que Peirce se refiere con más frecuencia y a la más citada es la del ícono, índice y símbolo. El ícono sería un signo que representa a su objeto en función de la similaridad o parecido con él, como por ejemplo, un retrato o una raya de tiza que representan una determinada línea geométrica. Un índice sería un signo que es afectado por su objeto, es decir, que se refiere por él por una compulsión ciega, por un ejemplo, un agujero en la bala de una pared, una veleta o las huellas en la arena de alguien caminando. Un símbolo es el signo que representa a su objeto en función de una ley o convicción de una conexión habitual. Sería el caso, por ejemplo, de cualquier palabra y su significado. Hablemos sobre Vygotsky, su teoría sociocultural y cómo ve el lenguaje y la comunicación, en donde nos habla del lenguaje como un instrumento impredecible para el desarrollo cognitivo del niño, proporcionando un control de comunicación, donde nos menciona que las palabras son signos y son los adultos quienes introducen a los niños estos signos.
dando a los niños que por medio de las experiencias sus procesos de lenguaje sean capaces de reflexionar sobre su propio pensamiento y comportamiento, dando lugar a mayores niveles de control sobre su conducta, en donde su teoría nos menciona que ésta se basa principalmente en el desarrollo de los humanos, en donde los procesos psicológicos son cambiantes y nunca fijos, en el entorno que nos mencionan los procesos psicológicos básicos que dan lugar a la memoria y a la atención. Partiendo de estos procesos psicológicos superiores que se desarrollan a partir de la incorporación a la cultura y nos muestra el lenguaje, símbolos, arte y la escritura. Cuando estos procesos mentales se juntan, se dan aprendizajes adquiridos que nos dan como referencia la percepción unida de la atención voluntaria, así como el pensamiento no estructurado con la resolución de problemas, para llevarlo a la cultura, y así todo signo y símbolo creado son herramientas psicológicas para que el lenguaje que desarrolla el niño se pueda denotar como egocéntrico o socializar. El siguiente autor es Ferdinand de Saussure, lingüista suizo. Él considera el lenguaje como un objeto doble donde cada una de sus partes no vale, sino en función de la otra. Saussure nos muestra ese doble enfoque en la formulación de dicotomías. Lenguaje y lengua. Lengua, habla. Significante, significado. Diacronía, sincronía. Relaciones sintagmáticas, relaciones asociativas. Las dicotomías responden a la necesidad analítica, propuesto por Saussure, mientras que los hechos lingüísticos, abarcados por los términos de las dicotomías, serán interrelacionados. Define el habla como el acto del individuo que realiza su facultad de lenguaje por medio de la convención social que es la lengua. Considera que el habla es una ejecución individual de la lengua, un acto individual de voluntad e inteligencia. La semiología, para Saussure, era la que debería de estudiar en qué consisten los signos y cuáles son las leyes que lo gobiernan. La lingüística sería una parte de esa ciencia y la lengua un hecho semiológico. Entre los otros sistemas semiológicos, Saussure nombra la escritura, el alfabeto de los sordomudos, los ritos simbólicos, las formas de cortesía. Saussure propone precisamente que las ideas preexisten a las palabras, lo que implicaría que el pensamiento es independiente y puede existir sin palabra. Desde la perspectiva de Saussure, lo que el signo lingüístico une no es una cosa y un nombre, sino un concepto y una imagen acústica. La imagen acústica no es el sonido físico, sino una huella psíquica. El signo lingüístico es una entidad psíquica de dos caras. Llama signo a la combinación del concepto y la imagen acústica, y esto es una entidad psíquica. Saussure propone conservar la palabra signo para designar el conjunto y reemplaza concepto por significado e imagen acústica por significante. El signo lingüístico posee dos caracteres primordiales: la arbitrariedad del signo y el carácter lineal del significante. Por último, hablaremos de Noam Chomsky. Chomsky elaboró su teoría lingüística a partir de una independencia formativa que está redondeada por su solidez pedagógica en la filosofía y la matemática. Irrumpió en la mitad del siglo XX como un intelectual que emitía pronunciamientos críticos sobre la teoría lingüística, al ritmo que generaba conceptos nuevos y daba constancia de pensamiento vital que ampliaba los campos de la acción de la lingüística. Allá, sintaxis; acá, biolingüística; más acá, comprensión de la mente.
La pregunta que se planteó Noam Chomsky fue: ¿es lo mismo la gramática que la lingüística? O mejor, ¿es lo mismo expresar las ideas mediante un lenguaje a comprender un lenguaje para pensar? En la retrospectiva de estructuras sintácticas, Chomsky explica que el libro y con ello su teoría tiene tres grandes temas interconectados entre sí: la lengua, la gramática y la estructura. Una lectura dedicada nos convierte en unos enterados sobre la precisión quirúrgica y sintética de la gramática generativa. Para él, la lengua es la posibilidad de elaborar infinitas cadenas de oración bajo el principio de combinación y selección de un alfabeto, que es la estructura sistemática de la gramática. Mientras que una estructura es la descripción de la oración que permite que la lengua tenga hablantes. La aportación de Chomsky se encuentra en la concepción de la gramática, el nudo que soporta y une a la lengua con la estructura. En su construcción teórica hizo hincapié en el estudio de la inteligencia humana y de manera secundaria explica la comunicación humana. Con este principio, la gramática se libera de los corchetes de las reglas prácticas del habla y pasa a concebirse como una construcción transformacional, viva, que abre el paracaídas de la lengua para generar, imaginar y posibilitar el desenvolvimiento ilimitado del lenguaje. Con esto terminamos. Gracias.